codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Gracias por estar con nosotros en el canal 24 Horas. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, hay un detonante claro por el que Hamás haya lanzado esta operación que han llamado Tormenta de Al-Aqsa. Sí, siempre hay un detonante, pero evidentemente es inevitable hacer referencia al contexto, un contexto de una guerra que ya acumula 6 conflictos abiertos entre países árabes e Israel, 2 intifadas palestinas, que no han resuelto el problema ni desde la perspectiva israelí ni tampoco desde la palestina, y que todo ese contexto tiene que ser tenido en cuenta para entender la frustración y la desesperación de la población palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, y también los intentos de Israel, con el gobierno más extremista de su historia, por intentar rematar la tarea de conseguir el dominio total de Palestina. Es en ese contexto en el que Hamás y otros grupos que están activos en la Franja de Gaza han lanzado esta operación combinando una infiltración naval y terrestre con un ataque artillero masivo que en todo caso no va a resolver el problema y que hay que entender que responde a una coordinación y una planificación de meses que, por lo que conocemos hasta ahora, lo que implica también es un fracaso absoluto por parte de los servicios de inteligencia israelíes para detectar lo que se le venía encima. Eso te iba a decir, Jesús. Israel ha declarado ante todo este ataque el estado de guerra, ha movilizado a los reservistas y esta acción de Hamás cuesta creer que haya pillado por sorpresa a Israel. ¿Qué ha podido pasar? Yo creo que no ha sido un fallo de información, sino un fallo de valoración de inteligencia. Me explico. Israel tiene suficientes medios tecnológicos y medios humanos, incluyendo colaboracionistas que actúan dentro del territorio ocupado palestino, como para saber lo que allí está ocurriendo. No puede ocurrir que Hamas y la yihad islámica hayan conseguido acumular miles de cohetes y misiles y hayan llevado a cabo los preparativos para lanzar esta operación sin darse cuenta, sin entender lo que estaba ocurriendo. Lo que ocurre es que el cálculo de inteligencia israelí les ha llevado a pensar, y se han equivocado, les ha llevado a pensar que jamás no se atrevería en ningún caso a lanzar una operación de este tipo por temor a que la represalia israelí, teniendo en cuenta la enorme superioridad de fuerzas que tienen las fuerzas armadas israelíes con respecto a los grupos palestinos violentos que se mueven en la zona, supondría su propia eliminación y por lo tanto no lanzarían nunca un ataque. Al mismo tiempo han confiado mucho en que su capacidad tecnológica, fundamentalmente los sistemas de defensa antiaéreo por un lado, y por otro lado las unidades militares de tierra desplegadas alrededor de la Franja de Gaza, iban a poder frenar cualquier incursión o cualquier acción armada. Y es ahí donde se han equivocado, porque jamás, entendiendo que esta es la única medida que tienen en sus manos para intentar doblegar al gobierno de Benjamín Netanyahu, se han atrevido a lanzar una ofensiva que, ya digo, podía ser conocida por Israel, pero en cualquier caso entendiendo que nunca se iba a producir, nunca se iba a materializar. Estamos ahora, por lo tanto, en una nueva situación en donde cabe imaginar que lo siguiente va a ser una brutal represalia por parte de Israel. Jesús, decenas de militantes palestinos, y esto es lo que más llama la atención de este ataque, han cruzado a suelo israelí. Están capturando a civiles y abriendo las cárceles para sacar a los palestinos que están presos. ¿Con qué tipo de apoyo militar y logístico han contado los militantes de Hamas? Porque se supone que tienen algún apoyo. Evidentemente, durante años jamás ha ido demostrando su capacidad de combate y su voluntad para combatir a Israel por todos los medios. En muchos casos hay que contar con Irán, que ha sido su principal apoyo para suministrarle armas a través de diferentes vías, tanto terrestres como navales, y también hay que contar con que ya dentro de la Franja de Gaza han conseguido contar con una capacidad propia para fabricar algunos de esos cohetes y algunos de esos misiles. Por lo tanto, tenían medios y junto a eso los miles de combatientes y milicianos que están en sus filas para poder lanzar una operación de este tipo. Luego, desde ese punto de vista, como digo, ya era conocido que había aumentado su capacidad de combate y que podía llevar a cabo una operación de este tipo, aunque en términos políticos Israel considerara que eso nunca iba a llegar a materializarse. Es ahora, a partir de ese fracaso de la valoración de inteligencia israelí, cuando vamos a ver hasta dónde llega Israel en el intento de eliminar por completo la capacidad de Hamas, de la yihad islámica y de otros grupos, contando con que eso va a suponer combate en localidades, en una zona muy densamente poblada como es la Franja de Gaza, y que eso puede suponer también más bajas para Israel. En cualquier caso, los prisioneros que ahora mismo tiene en sus manos Hamas le sirven, por un lado, para intentar negociar un intercambio de prisioneros que Israel tiene en sus cárceles y, por otro lado, para utilizarlos como escudos humanos ante esos posibles ataques israelíes.
¿Y tú crees que ha podido influir, Jesús, el posible acuerdo de Israel con Arabia Saudí para este ataque? De manera bastante clara podemos entender que esa es una intención que Irán puede tener en mente. Irán, que por un lado, y eso nos puede chocar, por un lado acaba de establecer relaciones con Arabia Saudí, dos enemigos tradicionales en la región, es el mismo Irán que evidentemente utilizando la capacidad y la influencia que tiene sobre Hamas, pero también sobre las milicias de Hezbollah, la milicia libanesa de Hezbollah, está intentando torpedear la aproximación que se está llevando a cabo entre Arabia Saudí e Israel con las bendiciones de Estados Unidos en el marco de lo que se han denominado los acuerdos de Abraham. Ahora mismo, después de este ataque y con la previsible represalia que ya está empezando a ejercer Israel, se va a hacer muy difícil para Arabia Saudí, por un lado, condenar a Hamas, porque lo situaría en una posición crítica con respecto a lo que piensen los palestinos y los ciudadanos de los países árabes en general, que se alinean con la causa palestina, y por otro lado se le va a hacer muy difícil acercarse más a Israel, puesto que Israel va a llevar a cabo unos ataques de tal nivel que evidentemente van a suponer más críticas y más sufrimiento para la población palestina. Por lo tanto, hay que entender que en esa estrategia iraní puede estar la idea de bloquear o por lo menos retrasar indefinidamente que se llegue a una normalización formal entre Arabia Saudí e Israel. Y en el tiempo, ¿cuánto calculas que puede tardar en resolverse? Más que resolverse, en detener estas ofensivas y contraofensivas. Efectivamente, resolverse no se va a resolver. Llevamos ya más de 70 años de este conflicto, como decía, con diferentes guerras y episodios violentos de grandes dimensiones. A día de hoy parece que el tiempo corre a favor de Israel, con un gobierno, como digo, muy extremista, que está intentando aprovechar su oportunidad para conseguir el dominio total de la Palestina histórica, pero en cualquier caso hay que entender que Israel, por sus condiciones, escaso territorio, básicamente, y necesidad de golpear muy duramente a quienes se le oponen, va a intentar llevar a cabo una acción lo más corta posible y lo más destructiva posible sin implicar a sus tropas terrestres en el combate de localidades dentro de Gaza, porque eso le podría suponer pérdidas humanas que acabarían generando críticas contra el propio gobierno de Netanyahu. Luego, si pensamos desde la perspectiva israelí, lo que cabe imaginar es una represalia muy dura y corta en el tiempo. Si pensamos desde la perspectiva palestina, cabe imaginar que Hamas y la Yihad Islámica no han agotado todas sus capacidades en el lanzamiento de esta operación, sino que siguen teniendo cohetes y misiles con los que pueden todavía amenazar a distintas localidades israelíes y que tienen comandos todavía activos para poder ponerle las cosas muy complicadas a las unidades israelíes que pretendan entrar en Gaza, y por lo tanto cabría imaginar desde ese punto de vista que buscaría un conflicto más prolongado que vaya desgastando a Israel. Es en ese equilibrio delicado entre las prisas de Israel y la paciencia estratégica, digámoslo así, que ha demostrado hasta ahora Gaza, donde va a estar definitivamente el calendario de lo que se avecina. Pues Jesús Núñez, experto en relaciones internacionales y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, gracias por atender nuestra